la fisiología y como les había comentado el día de ayer, es algo que vamos a ver repetitivamente a lo largo de todo el curso. El día de hoy subí ya los grupos, que ustedes ya lo tienen ahí. La asignación para el grupo 1, síndrome nefrótico, está dada. El caso clínico está dado. En el transcurso de la semana iremos conversando respecto de la forma de presentación. Acuérdense que estamos hablando de una actividad que se llama análisis de problemas, ¿sí? O métodos problemáticos. No es algo igual a lo que hemos venido aprendiendo en la universidad. Aquí lo ideal es encontrar el problema principal del paciente y desarrollarlo. Entonces, bueno, eso ya iremos viendo en el transcurso de los siguientes días. Ahora solamente vamos a puntualizar parte de la situación fisiológica y vamos a continuar con la epigenética. No sé si ya pudieron revisar el documento. Ahora vamos a hacer la presentación para poder discutir un poco alrededor de esto acá. Estas dos cosas son fundamentales antes de entrar en materia, es decir, síndrome nefrótico y todo lo que ya tenemos especificado, ¿cierto? Entonces, si comprendemos bien la parte fisiológica y esta parte epigenética, entonces vamos a poder armar el cuadro que supongo ya lo vieron también, donde dice encrucijada metabólica. No sé si ya lo revisaron, lo abrieron, lo vieron o intentaron leerlo de alguna manera, ¿sí? O todavía nada. Doctores, Sí, doc. ¿sí? ¿Ya? Ya los tienen, vamos a poner acá. Un segundo. Eso. Ya, correcto. Entonces, a ver, por favor, doctora, o quien el día de ayer colgó la presentación, por favor que lo cuelguen nuevamente para evitarnos cualquier situación desagradable nuevamente. Entonces, por favor, presenten en la pantalla y de esa vamos a tomar un pequeño tiempo nada más, salvo que hubiesen preguntas alrededor del tema. ¿Ok? Entonces, por favor, ¿quién va a poner en pantalla la presentación? Yo le comparto. Ok, está bien, doctora. No sé si los compañeros del primer grupo o está claro esto de los grupos del 1 al 5 y luego damos la vuelta porque nos falta el tema mayor que es insuficiencia renal crónica que todavía no está asignada. Tampoco está asignado trasplante ni diálisis, que son los tres temas grandes de la terapéutica. Entonces eso veremos en su momento, ¿cierto? Pero al momento ya están asignados de acuerdo a los grupos que se formaron en clases. ¿Hay alguna pregunta respecto de eso? El de fisiología, doctora, por favor. Ese no todavía, el anterior, para ver la parte en la que nos quedamos nada más. ¿Alguna pregunta respecto de los grupos? ¿No? ¿Está todo comprendido sin ningún problema o hay alguna cosa? Ok. ¿Dudas, chicos? ¿Nada? Nada de nada, perfecto, entonces. Ok. Entonces pongamos la presentación y comencemos. ¿Ya? Estos son temas relativamente nuevos, incluidos dentro de lo que es el sílabus. Como epigenética no consta en el sílabus porque es un prerequisito que lo vamos obviamente a tratar de aclarar, ¿cierto? Ok, ahí tenemos ya, todos están viendo en la pantalla, tienen la presentación. Sí, doc. Sí, doc. Ok, perfecto. Entonces vámonos más allá. Creo que ya está ya, antes de esto, antes doctor, antes, ya, ahí. Entonces, miren, bueno, vamos a hacer solo puntualizaciones rápidas, a no ser que ustedes deseen una aclaración mayor, porque como les insisto, esto vamos a ir repetitivamente viendo. Esto que estamos viendo ahí son la arteriola aferente y eferente, y en el medio el órgano, el corpúsculo sensor del riñón, que se llama la mácula densa y que tiene partes especializadas, una de ellas del aparato yuxtaglomerular, donde se forma la renina, ¿no es cierto?, que va a ser la cadena renina-angiotensina-aldosterona para la regulación del volumen, la sal y la presión arterial finalmente. También aquí tenemos el sensor de oxígeno disuelto en el flujo sanguíneo. Se sensa lo que entra versus lo que sale
y se activa la secreción de eritropoyetina en el caso de ser necesario, ¿cierto? También tenemos otro tipo de sensores para cloro, para sodio básicamente, y cerca de este aparato también tenemos un regulador del pH, es la mácula densa, y que cuando tenemos patología, esta se denomina síndrome de Bartter, una patología, perdón, propia de esta parte del riñón, ¿cierto? De la parte tubular del riñón. En la misma corteza, pero en el intersticio de la corteza, tenemos la hidroxilación de la vitamina D2 para transformarla en vitamina D activa también. Entonces, miren, aquí tenemos una parte muy importante. Pásale, por favor. Pásale a la siguiente diapositiva. Este, en cambio, es la membrana basal glomerular en una vista de microscopio electrónico. Entonces, esta membrana tiene varias porciones. Yendo desde arriba hacia abajo, tenemos el endotelio, ¿sí? Luego la membrana basal propiamente dicha, que está conformada de tres partes, ¿no? Una parte externa o lámina externa, una intermedia, que es la lámina rara intermedia, y finalmente la lámina rara externa. Después de la lámina rara externa tenemos los podocitos o el epitelio de la membrana basal. Entonces aquí, topográficamente, nosotros podemos saber exactamente en clínica frente a qué patología estamos. Entonces decimos, hay una afectación del endotelio, eso es una inflamación, y como está afectando el glomérulo, se va a llamar glomerulonefritis. Como está afectando el endotelio, se va a denominar endocapilar. Y este tipo de patologías generan mucha hipertensión arterial, que es el signo cardinal de este tipo de patología. También cursa con algo de proteinuria, no importante, y hematuria. Las tres fases o láminas de la membrana basal como tal, en la externa se depositan los complejos inmunes. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, en la glomerulonefritis podostreptocócica, con depósitos en el endotelio y en el subendotelio. Entonces va a cursar con algo de sangre en la orina, con hipertensión arterial y con retención de líquidos, importante en la persona que sufre esta patología. La lámina intermedia es la que se continúa con el mesangio y por lo tanto aquí tendremos unas patologías que se llaman membranoproliferativas o mesangiocapilares también, y son las patologías más drásticas de la nefrología, que son las que más rápidamente pierden función renal, ¿cierto? Y hacia la parte extrema tenemos la lámina rara externa y los podocitos. Las enfermedades que afectan esta parte de la membrana se llaman enfermedades podocitarias. Consisten en una pérdida inmensa de proteínas. Si el síndrome nefrótico se provoca aquí, justamente, por lesión de estas estructuras que son los podocitos. Pásale, por favor. Pásale estos, pásale, por favor. Pásale, 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 pásale. Pasa, bueno, aquí. Eso, justo aquí. Este es la diapositiva cardinal, centro de la fisiología. Que aquí está resumida y presentada lo que son las funciones de los riñones. Ustedes ven en sentido horario, en la parte superior a las 12 tenemos la formación de la orina, que es la expresión final de todo el metabolismo interno o de toda la homeostasis que maneja el ser humano, manejamos cada uno de nosotros. Entonces la orina es importantísima en clínica como un factor de análisis para nosotros determinar la posibilidad de una patología. De hecho, si hiciésemos a todas las personas un screening con examen de orina, aquí se detecta el 95% de cualquier patología renal. Entonces, por lo tanto, costo-beneficio es un examen extremadamente rentable, un examen barato y que nos da una información extremadamente importante. Y además de eso, es un examen que no es invasivo, ¿no es cierto? Algunos autores, uno de los cuales yo los voy a enviar, el artículo, llama al examen de orina como biopsia líquida, porque nos da una extrema información de cada parte del riñón que ha sido afectada y del camino que nos ha conducido hacia la evidencia en la orina. Entonces, miren, el examen principal en nefrología se llama examen de orina, examen simple de la orina, ¿no? En sentido horario, como les digo, vamos a tener las otras
situaciones en las cuales el riñón interviene en la biología de cada uno de nosotros. Esto es un resumen de algo que ya topamos ayer, pero aquí esto deben mantenerlo en la cabeza porque esto es lo que vamos a contrastar con la patología. Dijimos ayer, si es que no hay orina, ¿qué patología provoca eso? Entonces dijimos una uropatía obstructiva, una trombosis de la arteria renal, una agenesia renal, que la detectamos básicamente intraútero, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. También tenemos el control, ya yéndonos hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Entonces tenemos el control de lo que es la presión arterial por volumen. Recuerden que los riñones manejan volumen y el volumen implica sal y agua, aparte de toda la parte vasoactiva que también el riñón la controla. Entonces la presión arterial es un dominio absoluto de lo que son los riñones. Los riñones son los órganos encargados del manejo y al mismo tiempo son los que producen hipertensión arterial. No es el corazón. El corazón es una víctima de la afectación renal, ¿cierto? En su momento veremos también cómo se produce la hipertensión arterial en los pacientes que presentan patología renal, en este caso, ¿cierto? Tenemos también el manejo del equilibrio ácido-base, algo habíamos topado ayer, pues recuerden que el riñón es un regenerador de tampones, básicamente del bicarbonato. El bicarbonato de sodio se filtra en su totalidad en el glomérulo, se reabsorbe en su totalidad en el túbulo contorneo proximal y se devuelven dos moléculas hacia la circulación. Esto es lo que se llama regeneración del bicarbonato, ¿no? Tenemos obviamente la parte hormonal, donde podemos tener todo lo que hemos dicho, eritropoyetina, angiotensina, renina y todas las citoquinas y factores de necrosis tumoral, de crecimiento, insulin like factor, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver también con la parte de coagulación, sobre todo en el síndrome nefrótico cuando perdemos macromoléculas, ¿cierto? Sobre todo la trombospondina, ¿sí? O la trombina 3, que impiden normalmente la coagulación de la sangre. En los pacientes con síndromes nefróticos graves, por ejemplo, se pierde tal cantidad que se genera un efecto procoagulante en estas personas, ¿cierto? Control de la osmolaridad es el control esencial de los riñones. Recuerden que nosotros vivimos o debemos vivir en un ambiente isoosmolar saludable. Todo lo que se desvíe de allí hacia arriba o hacia abajo genera patología y patología grave, porque el órgano más sensible a los cambios osmolares es el cerebro. Entonces veremos inicialmente repercusiones neurológicas importantes hasta la muerte, habíamos dicho ayer, en casos de anomalías en el control osmolar. También la parte hidroelectrolítica, por supuesto, en los pacientes el riñón es el eliminador de sal por excelencia y tiene una particularidad. El riñón debe llevarle siempre a la unidad, a la sal en este caso. ¿Qué quiero decir? Si consumimos 10 gramos de sal, el riñón debe eliminar esos 10 gramos de sal para mantenernos en equilibrio. De esto tenemos desviaciones tanto genéticas cuanto iatrogénicas. Por ejemplo, los afrodescendientes tienen una malformación genética que les sirve muy bien en su medio ambiente natural. En el África, pues ellos manejaban una tubuladura muy pequeña. Sí, la extensión de los túbulos es muy pequeña en los africanos de nacimiento. Cuando migraron acá al continente americano, esto se vio forzado a eventualmente enfrentarse con unas dietas muy ricas en sal, cosa que no lo tenían en su ambiente natural. Entonces, como tiene este defecto tubular, ellos son los que desarrollan hipertensión arterial sal sensible, ¿sí? Y el tratamiento etiológico es diuréticos para eliminar más sal. Entonces, por ejemplo, esto es importante de conocer también, ¿cierto? En los pacientes. En definitiva, el control de la volemia, que tiene que ver con la hipertensión, con la osmolaridad y con los electrolitos, a ver, ya habíamos algo comentado. Entonces, si los riñones fallan, nos venimos a un estado de hipervolemia. Sí, o los riñones también cuando fallan a nivel medular, por ejemplo, generan nefritis perdedoras de sal. Entonces podemos llegar a chocarnos por una excreción exagerada de sal y agua, sobre todo en los viejitos y en presencia de diuréticos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, doctores? ¿Alguna aclaración? Esta es la parte básica y fundamental.
porque seguiremos insistiendo en cada una de estas partes. Entonces, hasta aquí la parte de fisiología, que es un popurrí, es un abre boca nada más para el curso. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta, que lo diga. Estas diapositivas, ustedes léanlas, revísenlas permanentemente, ábranlas todo el tiempo, estén revisando todo el tiempo. ¿Ok? ¿Alguna consulta, doctores? ¿Ninguna? No, Doc. ¿No? Entonces, ok. Entonces, por favor, vamos a poner la presentación de epigenética. ¿Tienen ahí? ¿O lo intento? Sí, Doc, ya le comparto ya. Ok, perfecto. Muy bien, doctora. Ya, vamos a ver si leyeron el artículo. ¿Hay alguien que me pueda dar una definición de epigenética? ¿De genética? Entonces, se supone que esto ya vieron, ¿no es cierto? Genética, ¿ya vieron ustedes? Doctores, ¿ya tuvieron clases de genética, de inmunología? ¿Sí o no? Sí, Doc. Ok, entonces se supone que más o menos están enterados de algo de la terminología, ¿no es cierto? Ya, bueno, la epigenética es algo relativamente nuevo, ¿no? Relativamente. Entonces vamos a ver acá. Vamos a empezar. Entonces vamos pasando. Pásale, por favor. Pásale. Miren, esto es importante también, la anterior. Pon el anterior. ¿Sí? El gráfico. Ah, ya. Okay. El gráfico anterior, ponle, por favor. Ya. La vida es una cuerda, ¿no es cierto?, entre nosotros y el medio ambiente. Nosotros no somos los seres ideales para el medio ambiente que nos rodea y de hecho siempre estamos acosados y en peligro. Estamos rodeados de antígenos, ¿sí? Y nuestro cuerpo ha sido diseñado filogenéticamente para defenderse, ¿sí? Para generar anticuerpos, ¿cierto? Eso es lo normal. Nuestro organismo se defiende y ahí se produce un equilibrio que se denomina autoinmunidad, ¿cierto? La autoinmunidad como concepto es, para que sea algo gráfico, es como en una casa, en un departamento, en una habitación. Nosotros mantenemos la limpieza diaria, barremos todos los días y eso es nuestra autoinmunidad fisiológica. Mantenemos un ambiente limpio, saludable. Pero ¿qué sucede si es que de pronto hay una gran fiesta, como ahora que se acercan las Navidades? ¿No es cierto? El nivel de basura, el nivel de desechos va a incrementarse muy importantemente y probablemente nuestro cuerpo en ese sentido no sea suficiente la autoinmunidad fisiológica para defendernos o para mantenernos limpios y se convierte en autoinmunidad patológica. Esto es cuando vienen noxas externas o cuando tenemos enfermedades intrínsecas que generan antígenos, como el lupus, por ejemplo. Entonces, nuestra vida pende de una línea vital muy importante. Pásale, por favor. Pasa a la siguiente. En este gráfico, que es extremadamente importante, ¿no es cierto?, es un resumen que ustedes deben memorizarlo prácticamente. Entonces, en la parte superior, ustedes ven que tienen unas flechitas donde dice el primero la cronobiología, el segundo la nutrición y el tercero la infección. Son los tres elementos que dominan la esperanza y la expectativa de vida de las personas. Nosotros llamamos esperanza de vida a lo que genéticamente está determinado. Está determinado que debamos vivir como especie humana 120 años. Eso se llama la esperanza de vida al nacer. La expectativa de vida, sin embargo, es cuánto realmente podemos vivir. Y eso depende de los diferentes sitios, ¿no es cierto? Por ejemplo, perdón, la expectativa de vida en España es de 85 años. La expectativa de vida en Ecuador es de 75 a 78 y la expectativa de vida en África es de 60 años. Entonces, miren ustedes esa gran diferencia, ¿no es cierto? Y si nosotros dividimos esta expectativa de vida para la esperanza de vida, nos sale un cociente que idealmente cuando seamos superhumanos o muy desarrollados,
equivaldrá a 1. Es decir, la expectativa de vida es la misma que la esperanza de vida. Entonces habremos cumplido con la parte genética y habremos dominado nuestro entorno, que es la parte epigenética. ¿Cómo incide en esto lo que se llama cronobiología? Todas las células del cuerpo tienen un determinado tiempo de vida. Las células de la piel, 24 horas y las recambiamos, ¿cierto? Los glóbulos blancos, 8 días. Los glóbulos rojos, 120 días. El endotelio, más o menos 60 años, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Tenemos una determinación genética respecto de cada uno de los componentes de nuestra biología. Y eso es extremadamente importante con fines del análisis de trasplante o de manipulación génica. La nutrición tiene mucho que ver porque es un agente exógeno que incide directamente en nuestra expectativa de vida, tanto para más cuanto para menos. Si no tenemos cómo alimentarnos, generamos desnutrición y la desnutrición disminuye la expectativa de vida de las personas. En el otro extremo, la obesidad, que es una malnutrición también, disminuye de la misma forma la expectativa de vida. Entonces la nutrición es extremadamente importante. Y aquí haciendo un paréntesis nada más, nuestro cuerpo está constituido de proteínas, nuestras células producen proteínas, nuestro ADN está conformado por oligonucleótidos que son proteínas y producimos todo el tiempo proteínas. Entonces, básicamente nosotros no deberíamos necesitar consumir proteínas. ¿Sí? Necesitamos sí energía y la energía viene de los carbohidratos y de las grasas. Sin embargo, y curiosamente, el paso de primates a hombres o a especie humana inteligente se dio por el consumo de proteína animal básicamente. Al momento, la especie humana está en esa encrucijada. Ustedes ven que hay mucha tendencia hacia las dietas veganas y herbolaria y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces no sabemos si después de unos miles de años volveremos a lo que éramos hace millones de años con estas prácticas, ¿cierto? No lo sabemos. Finalmente, la infección es algo que nace con las especies vivas en general y muere con ellas. Siempre tenemos presente, desde que nacemos hasta que morimos, un proceso infeccioso, por cualquier causa, benigna o maligna. Entonces la infección domina el entorno del ser humano y la infección la vamos a denominar antígeno, que va a propiciar obviamente nuestra defensa, es decir, la generación de anticuerpos. ¿Hasta ahí alguna consulta o pregunta? ¿Doctores? No. Okay, entonces aquí, si trasladamos esto a la parte renal, cada uno de estos elementos tiene su incidencia. La cronobiología, por supuesto, porque el insuficiente renal crónico es un modelo de envejecimiento precoz. Los pacientes renales crónicos tienen una pérdida promedio de 28 años en su expectativa de vida, o se envejecen más rápidamente en un equivalente de 28 años a más. Entonces es importante el estudio de la biología del envejecimiento, ¿no es cierto? Y la cronobiología aquí. La nutrición, los pacientes renales tienen defectos nutricionales porque ellos disminuyen su masa muscular, su masa grasa y su masa ósea. Entonces tenemos un complejo nutricional importante, agravante de la enfermedad renal. Y la desnutrición en el paciente renal condiciona su mortalidad mayor. La infección, por supuesto, los pacientes renales perdieron su autoinmunidad fisiológica y ellos están siempre respondiendo al medio interno anómalo con autoinmunidad patológica. Entonces, por lo tanto, se cumplen los 3 requisitos para generar una pérdida vital en el paciente renal con enfermedad renal. En la parte ya del gráfico inferior, ustedes tienen aquí los 2 conceptos, ¿no es cierto?, de genética y de epigenética. La genética es algo que nos heredan nuestros padres inmediatos, ¿no es cierto? 50% el padre, 50% la madre de la información genética. La epigenética, en cambio, es ancestral. Viene desde nuestros tatarabuelos y venimos heredando, porque la epigenética lo que hace es activar y desactivar genes. La epigenética no es en sí mismo un componente de nuestro organismo como lo son los genes. La epigenética lo que es un modulador de la parte genética de nuestro cuerpo. Y hacia abajo ustedes tienen justamente lo que acabamos de comentar, ¿no es cierto? Los mecanismos de defensa
la tolerancia inmunológica, la ruptura de esta tolerancia inmunológica, ¿no es cierto? Y la evidencia como autoinmunidad y luego como enfermedad. Y dentro de la enfermedad, en términos globales generales, la hemos clasificado de acuerdo a la faja etaria. Entonces decimos, cuanto más nos acercamos a la edad pediátrica, ¿sí?, más enfermedades genéticas tendremos. Mientras más nos acercamos a la tercera edad, ¿no es cierto?, más enfermedades sistémicas, neoplásicas y epigenéticas veremos. Diabetes, por ejemplo. En el adulto joven, en el medio, en cambio, vamos a ver toda la autoinmunidad. ¿Cierto? Entonces, mire, este cuadro es extremadamente importante para orientarnos dentro de los factores de riesgo cuando buscamos un diagnóstico. En lo que vamos a topar la próxima semana, que es síndrome nefrótico, pues diremos, un síndrome nefrótico infantil más bien tendrá que ver con un problema genético. Entonces tendremos que buscar genes específicos que condicionen la patología. En el otro extremo, síndrome nefrótico en el adulto mayor generalmente tiene que ver con enfermedades sistémicas. ¿Cuál es la enfermedad sistémica epidemiológicamente mayor en el mundo en general? La diabetes. Entonces tendremos diabetes como causa. Y en el medio tenemos una autoinmunidad reactiva patológica, entonces las enfermedades serán más tendientes a ser autoinmunes. Lupus, por ejemplo, enfermedad de Wegener, lupus, síndrome urémico hemolítico, glomerulopatías autoinmunes, etc. Entonces, miren, si nosotros vemos bien este slide y nos memorizamos, vamos a facilitarnos la parte de diagnóstica y conocimiento de la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta o pregunta hasta ahí? Entonces, pasamos. Si no hay preguntas, vamos pasando. Ya, cronobiología, miren ustedes, tiene que ver con un mecanismo fisiológico que es la apoptosis. Si nuestro cuerpo programa cronobiología, ustedes acuérdense cuando hablamos de cronobiología de la oveja Dolly, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la oveja Dolly? La oveja Dolly padeció de progeria porque fue clonada a partir de células de una oveja adulta. Entonces su cronobiología estaba disminuida, así su potencial vital, por esta razón, ¿no es cierto? A propósito de eso es que se empezó a profundizar en este tipo de situación. La apoptosis es la muerte celular programada. Lo que habíamos dicho, glóbulos rojos 120 días y tienen que morir, porque vamos a regenerarlos con una nueva camada de glóbulos rojos. Pero la apoptosis también puede sufrir patología. Cuando yo programo, cuando es fisiológica la apoptosis, las células en general se tornan como pasas ciruelas, de uvas se hacen pasas, ¿cierto? Es decir, se deshidratan completamente, se hacen muy pequeñitas y son engullidas de su totalidad por los macrófagos y los glóbulos rojos. Y de esta manera se impide el escape de los elementos internos de la célula que al no ser reconocidos como propios se transforman en antígenos. Entonces, si una apoptosis es no programada, con certeza absoluta tendremos elementos inadecuados en la sangre que se transforman en antígenos y merecen una respuesta de anticuerpos. Esta es una de las hipótesis de la génesis del lupus, por ejemplo, ¿cierto? Y en el otro extremo, una célula que debía morir y no muere, si se perpetúa en adelante, se transforma en un antígeno también, porque ya no es reconocida como propia y sufre el ataque a pesar de que su proliferación genere clones de células inmortales. Estamos hablando de cáncer, por ejemplo, en este otro extremo. Entonces, miren cómo podemos ir variando respecto de estas circunstancias. Pasar a la siguiente, por favor. Sí, entonces las enfermedades en el otro lado, ¿no? En el otro extremo. Las enfermedades degenerativas o sistémicas están relacionadas con la imposibilidad de la reproducción celular, tal como se lo hacía de niños o de jóvenes. Mientras más avanzamos en la edad, nuestras células tienen menos capacidad de reproducirse, sin menos capacidad de regenerar la piel, por ejemplo. Entonces, ustedes han visto a los viejitos que tienen esa piel finita, lastimada, tal vez con escoriaciones múltiples, ¿no es cierto? Es porque la piel que debe reponerse cada 24 horas ya no puede hacerlo. ¿Y por qué sucede esto? La teoría, pasar a la siguiente, por favor. ¿Sí? Nos dice que normal, bueno, no está aquí, creo que está más adelante, pero bueno, en todo caso, para complementar eso,
son los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, ¿cierto? Los extremos de los brazos de los cromosomas se llaman telómeros. Y esos telómeros, cada vez que nosotros reproducimos una célula, se acortan. Entonces, la cantidad de veces que nosotros reproduzcamos las células tiene mucho que ver con la capacidad de los telómeros. Con el tiempo, los telómeros terminan agotándose y, por lo tanto, generamos una incapacidad de reproducir más células. Las células que ya no se reproducen tienden a morir o a generar sacos, ¿sí?, de células degenerativas que se transforman probablemente en neoplasias. En la parte nutricional, nosotros los seres vivos en general somos comedores de ADN o consumidores de ADN, porque da lo mismo consumir carne de cualquier naturaleza que comernos un vegetal, porque también tiene ADN, ¿no es cierto? Tenemos ADN en las habas, las papas, el choclo, lo que ustedes deseen, el arroz, pero también en la carne. Si todo el tiempo nosotros estamos expuestos a recibir ADN extraño que tiene que ser procesado, transformado, aprovechado para que no genere procesos de autoinmunidad. Sin embargo, tenemos enfermedades como la enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten, ¿no es cierto?, que se tienen que ver con este tipo de circunstancias que estamos comentando en este momento. La mayor parte, por no decir todos los alimentos que al momento consumimos, son transgénicos. No hay un solo alimento que sea biológicamente puro, ¿no? Y como son transgénicos, tienen obviamente variaciones en su cadena génica que puede generarnos, de hecho, problemas. Esto es combatido normalmente por nuestra autoinmunidad. Nuestro sistema de limpieza, autoinmunidad fisiológica, todos los días está eliminando una gran cantidad de esta basura genética que eventualmente ingresa a nuestro organismo. Caso contrario, pues tendríamos una población 100% enferma permanentemente. Los ecuatorianos apenas somos 33% enfermos, que es una locura, ¿no? Pero esa es la cantidad de gente que va a parar a los hospitales en un año. Entonces, en un año, 33% de la población ha estado hospitalizada por cualquier causa. Entonces, una población poco saludable la ecuatoriana. Tendrá que ver con su tipo de alimentación, con su falta de ejercicio, con un ambiente inadecuado, tóxico, etcétera, etcétera, etcétera. Pásale, por favor. Ya, entonces aquí lo que habíamos comentado, ¿no? Entonces, la enfermedad renal es un modelo de agotamiento biológico. Entonces, decimos que lo normal es que cada cromosoma tenga en sus extremos los telómeros, ¿no es cierto? Y los telómeros, cuando se agotan, generan la muerte celular. Ustedes ven ahí. Entonces, en los pacientes renales, una de las teorías o hipótesis nos habla de que, como son personas que tienen un agotamiento biológico precoz, es posible que tengamos también una anomalía telomérica que justifique esta situación especial en los pacientes renales. Esto es producto de investigación al momento, es nada más una hipótesis, ¿cierto? La siguiente, pásale, por favor. Las infecciones nos han acompañado a la humanidad desde siempre y seguirán después de que la humanidad se haya ido. Los microorganismos son los principales habitantes y dueños de este mundo. Ellos mutan, ellos se reproducen, ellos nos agreden e incluso ellos se introducen en nosotros para transformar nuestro ADN. Miren ustedes la discusión última de que la vacuna que viene de Pfizer, como es una vacuna sintética, hecha en base a una cadena de ARN realizada sintéticamente similar al coronavirus, ¿no es cierto? Los expertos, bueno, no fueron expertos los que hablaron en realidad, dicen que como es ARN, no es capaz de generar una cadena al interior de nuestro ADN, porque es muy conocido que los virus ADN se involucran con nuestra cadena de ADN. Sin embargo, ustedes recuerden que el ARN es el que permite la replicación. El ARN es el que hace los cortes en determinado momento de la replicación del ADN. Sin ARN no tendríamos posibilidad de que el ADN cumpla con su función. Entonces, por lo tanto, y a pesar de ser contradictorio, el ARN sintético eventualmente puede generar modificaciones en la cadena de ADN. Eso lo veremos en nuestra descendencia, ¿no es cierto? De aquí a los bisnietos o tataranietos probablemente. Pásale, por favor. Entonces, ¿la epigenética qué es? La epigenética
estudia los mecanismos que regulan la expresión génica sin modificar la secuencia del ADN. Esto es extremadamente importante, este concepto. Por eso les decía, la epigenética no es algo como los genes que se puede ver, topar, manipular. La epigenética es una condición que tiene que ver con lo que se llama la metilación o desmetilación del ADN. Nuestro ADN nace con una metilación completa y con la edad, con el paso del tiempo, se va desmetilando, va perdiendo estos radicales metilos y eso eventualmente tiene que ver con la aparición de enfermedades o no. Lo mismo, las histonas que están dentro de la cromatina tienen también una acción epigenética sobre ellas, ¿no es cierto?, que eventualmente pueden generar transformaciones o activaciones celulares. Por ejemplo, la persona que tiene genéticamente determinada la diabetes tipo 2, si nosotros epigenéticamente actuamos para que no se active el gen de la diabetes, probablemente esta persona no desarrollará diabetes, ¿cierto? Entonces, miren ustedes lo que dice en la parte resaltada al final. Al describir los hallazgos recientes de la epigenética relacionados con la enfermedad renal crónica, la nefropatía diabética y el desarrollo de la proteinuria, se describen las diferentes modificaciones epigenéticas en estas entidades. De ahí lo que sacamos en claro, al momento al menos, es que, por ejemplo, los bloqueadores de la enzima de conversión, sin querer, queriendo, como diría el Chavo del Ocho, ¿no es cierto?, es el primer medicamento epigenético, porque tiene que ver con toda la secuencia de activación para provocar la proteinuria al inactivar la nefrina que va hacia los podocitos. Eso lo veremos en síndrome nefrótico. Entonces esto se estudia mucho porque estamos viendo que nosotros sí podemos, activando o desactivando genes, tratar enfermedades que al momento son intratables o que la medicación que existe no es suficiente. Pásale, por favor. Ya, entonces miren, la genética en el slide vienen a ser los músicos, ¿no es cierto? Pueden ser músicos perfectos en sus instrumentos, en el violín, en el cello, en los timbales, en el piano, etcétera, ¿no es cierto? En los de percusión, los de aire, etcétera. Pero quien dirige la orquesta, ¿sí?, quien dirige todo esto, esa es la epigenética. Entonces, a pesar de tener un componente genético extremadamente sano e importante, ¿sí?, es el director de orquesta el que le dice cuándo entrar al piano, cuándo entrar las cuerdas, cuándo silenciar los timbales, etcétera, cuándo subir el tono, cuándo bajar el tono, es decir, dirige la orquesta. Y el director de orquesta se llama epigenética, es decir, los genes, con la salvedad de las enfermedades donde se han demostrado mutaciones como el síndrome de Down, por ejemplo, la trisomía 21, ¿sí? Entonces nosotros vemos una anomalía genética de fábrica. Sin embargo, cuando hablamos de epigenética, hablamos de que todos los humanos tenemos un potencial de enfermar génicamente o de expresar ciertas enfermedades en dependencia de la acción o no de la epigenética. Pásale, por favor. Bueno, esto es simplemente porque la medicina está cambiando de manera muy, muy importante. Sí, hasta hace algunos años, la Edad Media, les llevaban preso y tal vez le guillotinaban a una persona que se aventuraba a abrir a un cadáver, ¿no es cierto? Así se hicieron justamente los descubrimientos de los órganos y la anatomía en general. ¿Sí? Lo mismo sucedió con la fisiología. Más adelante, cuando desangraban a personas para saber cuánto es el contenido de sangre del cuerpo, por ejemplo. ¿Cierto? Cosas horrendas, pero gráficas totalmente. Actualmente la medicina tomó el rumbo de la célula, porque la medicina cada vez más es celular, porque la célula es el componente de todo, componente primario, primigenio, de todo órgano, organismo o sistema. Y nuestro organismo o sistema defiende a la célula. Entonces tenemos una imbricación de doble camino, ¿no es cierto? Las células para proteger al ser humano y el ser humano para proteger a las células. Y en este orden se avecina una medicina menos invasiva, más conocedora de la biología celular para poder actuar activando, desactivando genes o eventualmente introduciendo genes reparadores para evitar los actos quirúrgicos cruentos, ¿no es cierto? Pásale, por favor. Bueno, son conceptos claves que igual ustedes tienen que llevarlos en la cabeza. La epigenética
se define como el estudio de las modificaciones génicas que no modifican el ADN. Entonces el ADN está intacto. Ejemplo de esto, la mariposa. Una mariposa, si nosotros viésemos en el mismo instante un capullo o una larva versus la misma mariposa después, veríamos que probablemente no tienen ninguna relación porque son dos seres aparentemente diferentes. Sin embargo, esa metamorfosis que sufre la larva, el capullo, hasta hacerse mariposa, eso es la epigenética. La epigenética lo único que hizo es activar ciertos genes para despertarle a la larva, ciertos genes para que inicie su vuelo y ciertos genes para que deje el capullo. Eso es, en definitiva, la epigenética. La comparación mayúscula y más gráfica es con lo que sucede con las mariposas. El ADN es el mismo en el capullo que en la mariposa adulta, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el uso o la modificación en la expresión de los genes, ¿no es cierto? Aquí tenemos que obviamente la modificación en las histonas del ARN que ya comentamos, ¿no es cierto? También a través de la metilación o desmetilación. Investigaciones en el campo han evidenciado una estrecha relación entre las modificaciones epigenéticas y el desarrollo de enfermedades, que es lo que estamos intentando que ustedes capten, ¿no es cierto? Un buen número de enfermedades, por no decir casi todas las enfermedades crónicas, tienen este camino. O son genéticas de plano o son epigenéticas de plano, ¿cierto? Es decir, esto es lo que tenemos que comprender. Aunque las modificaciones epigenéticas son estables, debemos nosotros llegar a definir lo que se llama la huella epigenética. La huella epigenética es demostrar la metilación o desmetilación del ADN para saber que esa enfermedad es o no producto de la epigenética. Entonces, como ustedes ven aquí, ya no estamos hablando ni de biometrías hemáticas, ni de ureas, ni de creatininas. Estamos hablando de otro tipo de elementos o marcadores biológicos que son los que usaremos más frecuentemente con el tiempo, ¿no es cierto? En nefrología, si bien su estudio es muy reciente, numerosos cambios epigenéticos ya han sido demostrados en el desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica, la nefropatía diabética y el mecanismo de desarrollo de la proteinuria. Pues miren, este es el futuro. Bueno, es el presente en realidad. Para el Ecuador probablemente sea el futuro muy, muy, muy lejano, pero ahí debemos empezar. Pásale, por favor. Ya, y este gráfico lo que trata de demostrar es que en la enfermedad renal, una vez que esta se desencadena por diferentes estímulos que son los que están en la parte superior del slide, ¿no es cierto? ¿Sí? Sea cual sea la etiología, sea cual sea la causa, sea cual sea la razón, finalmente terminaremos con una cicatrización renal, ¿sí? Por un proceso inflamatorio crónico y un intento de reparación inmunogénico. Entonces aquí en la enfermedad renal se imbrican las dos cosas importantes, ¿cierto? Si me insultan, si me agreden, yo tengo que responder. Entonces ingreso un antígeno y yo respondo con todo mi arsenal. ¿Sí? Mi arsenal es un arsenal inflamatorio de protección autoinmune y eso genera repercusiones. ¿Cuáles son las repercusiones? La inflamación nos lleva siempre a reparación, fibrosis y finalmente cicatrización y desvitalización del órgano afectado. Tal cual está pasando con el COVID, ¿no es cierto? La enfermedad por el coronavirus que estamos viviendo al momento deja cicatrices en los pulmones, en los riñones, eventualmente en el hígado y en el corazón también. Entonces, una enfermedad por definición, ahora que ya tenemos más de 1 millón de muertos y más de casi 100 millones de infectados, ¿no es cierto? Finalmente sabemos que esta enfermedad propicia una agresión endotelial inicial, por eso es que genera trombosis, ¿cierto? Una respuesta del endotelio, ¿sí? Y también agresión en las membranas basales de ciertas células por las cuales tienen afinidad. Produce inflamación y la reparación propia de nuestro organismo nos lleva a la cicatrización. Entonces, en este slide se resume la causalidad hacia la enfermedad renal crónica independientemente de la etiología. Pasa a la siguiente, por favor. Ya, aquí nada más para ejemplificar en dónde es que interviene o podemos nosotros intervenir como médicos, ¿no es cierto? Y ustedes ven ahí el camino de la angiotensina, de la renina-angiotensina aldosterona, ¿no es cierto? Que tenemos aquí
para nosotros poder impedir o hacer que aparezca o que se active la nefrina, ¿sí? La nefrina, que es importante en los podocitos para evitar la fuga de proteína. Entonces, en los enfermos se pierde esta posibilidad, se desactiva el gen, se activa el gen, y por lo tanto impedimos que la nefrina actúe. ¿Qué hacemos cuando damos un bloqueador de enzima de conversión o un ARA2, ¿no es cierto? Estamos bloqueando este mecanismo y permitimos que la nefrina haga su función. Por eso es que estos medicamentos son medicamentos epigenéticos, igual que la hidralacina, que es otro medicamento epigenético, pero que tiene que ver con las histonas, en cambio, en otro tipo de enfermedades también. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, y aquí miren ustedes, el mundo con la migración ha habido un intercambio importante, no solo de la parte genética, sino de la parte infecciosa también, y por supuesto la respuesta de autoinmunidad. Entonces la migración tiene cosas muy buenas y también cosas muy malas. Es muy bueno en principio porque de lo contrario nuestro ADN se agotaría, tal cual ha sucedido en varias poblaciones cautivas del mundo en su momento, ¿no es cierto? Tenemos una población de Cerdeña, por ejemplo, los sardos, ¿sí? Que tienen hemofilia porque ellos generaron una endogamia al no permitir que otro tipo de personas que no sean las de la familia mantengan descendencia. Por eso se llama a la hemofilia la enfermedad de los reyes. Ellos tenían sus matrimonios entre primos muy cercanos, primos hermanos y familiares en definitiva, ¿no es cierto? Y así sucesivamente también los libaneses tenían una misma costumbre y por lo tanto tenemos este tipo de enfermedades degenerativas por endogamia. El ADN tiene una capacidad de replicación o de reproducción de 7.000 millones de veces. La población del mundo ya superó esto. Estamos entrando en una fase de endogamia porque no hay ADN nuevo, ¿sí? Entonces aquí es una bendición o son una bendición los virus, o a no ser que venga algún marciano, ¿no es cierto?, para entregarnos un nuevo ADN. Entonces los virus lo que hacen es modificar el ADN. Caso contrario, pues empiezan a expresarse los genes que no son los principales. Los genes que deberían estar deletados, los genes recesivos, empiezan a expresar y empiezan a aparecer enfermedades con más frecuencia y una degeneración de la especie humana, por supuesto, porque el ADN se agotó. Entonces los virus no son nuestros enemigos, son nuestros amigos. Sin embargo, pues evidentemente se va a generar siempre una pelea entre nuestra biología con una biología extraña, ¿cierto? Pero cada cierto tiempo, por eso hay epidemias y pandemias, tenemos la tendencia a transformar eventualmente nuestro ADN. De hecho, dentro de nuestras células tenemos las mitocondrias que fueron bacterias en algún momento. Es un implante que tenemos dentro de la célula para generar energía. Y así también algunos de los otros corpúsculos que están dentro de la célula. Son otras células en su momento unicelulares que se adaptaron, se acoplaron para cada una hacer su especialidad. Pasar a la siguiente, por favor. Aquí es un recordatorio de lo que es la diabetes, ¿no es cierto? Es una enfermedad que tiene una memoria metabólica y también epigenética. Hemos estado acostumbrados a hablar de diabetes solo desde el punto de vista del aumento del azúcar, tal vez una dislipidemia, y para el cuento, pero no es así. La diabetes es una enfermedad que tiene que ver con todo el sistema endotelial del cuerpo. Es una enfermedad endotelial. Y cuando hablamos de una enfermedad endotelial, estamos hablando de una enfermedad extremadamente grave, porque el endotelio es para el medio interno lo que la piel es para el medio externo. Son sitios de defensa, ¿no es cierto? Sitios inmunogénicos, sitios que nos protegen. Y por lo tanto, al afectar nosotros el endotelio, vamos a generar respuesta de autoinmunidad, que puede terminar en consecuencias graves como lo es con la diabetes. Pásale, por favor. Una de las formas clínicas de estudiar todo esto que acabamos de comentar es el trasplante renal. Trasplante de órganos en general, ¿no? Hablamos del trasplante renal como un modelo para el estudio y comprensión de las enfermedades renales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo un órgano íntegro, intacto, de una otra persona diferente del receptor y nosotros estamos propiciando una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque estamos
poniendo literalmente dentro del cuerpo de esa persona receptora un saco de antígenos, porque recuerden que los riñones tienen varios tipos de células, no una sola célula, tenemos varios tipos de células, y por lo tanto eso genera o hace que el riñón sea un órgano muy inmunogénico, que despierte altamente nuestra capacidad de defensa. Entonces nosotros intervenimos con medicación para bloquear esta respuesta y eso nos ha permitido mantener con vida estos órganos por algún periodo de tiempo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo nos permite estudiar cómo funcionan el resto de células frente a esta intromisión, a esta intervención externa que hacemos y al mismo tiempo la capacidad de monitorear a estas personas por largos periodos de tiempo. Una de las principales causas de mortalidad a largo plazo de los trasplantados renales es el cáncer, ¿cierto? O las enfermedades oncológicas. De hecho, el cáncer de piel principalmente. Pásale, por favor. Y la autoinmunidad, como queda ya dicho, ¿no es cierto? Es nuestra defensa normal, natural. Es nuestra escoba, la que nos permite todo el tiempo permanecer limpios internamente en nuestro organismo. Esa es la autoinmunidad. Y dentro de la autoinmunidad hay la fisiológica y la patológica. La fisiológica es la que trabaja cada segundo de nuestras vidas todo el tiempo. En este momento está trabajando, más tarde también, mañana también, ¿no es cierto? Buscando cómo defendernos, impidiendo que noxas crezcan y nos invadan y nos generen problemas. Pero cuando esta cantidad de noxas, tal es el caso de la carga viral en el caso del coronavirus, ¿no es cierto? Si esta carga viral es muy intensa, muy alta, va a despertar en nosotros una defensa extremadamente potente con todas las consecuencias que ya las estamos viviendo. Lo otro, en el otro extremo, pequeñas dosis de antígenos, que es lo que usan, por ejemplo, los homeópatas, ¿sí? Permiten un acostumbramiento, una tolerancia en nuestro organismo por un reconocimiento a largo plazo de estas sustancias que en poca cantidad no representan mayor peligrosidad. Pásale, por favor. Sí, aquí simplemente ejemplos, ¿no es cierto?, de que cómo nosotros nos defendemos o cómo estamos hechos. Nuestro aparato inmunológico de defensa tenemos de dos maneras, ¿no es cierto? La nativa, la inmunidad nativa, propia con los glóbulos blancos, el repertorio de los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etc. Y la autoinmunidad adaptativa, que está gobernada por los linfocitos T y B, y básicamente el CD4 y el CD8, como vemos ahí, que se representan con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿cierto? Los antígenos leucocitarios humanos, que son los que nos permiten reconocer lo propio de lo no propio y permitir ataques en caso de que tengamos identificado algo como no propio, ¿sí? La primera forma de identificarnos es por la forma, por el fenotipo. Nuestro cuerpo sabe que las células hepáticas son hexagonales, sabe que las células neurológicas son estrelladas, saben que las células cardíacas son fusiformes, saben que las células renales tienen varias connotaciones, desde planas epiteliales hasta podocitarias. Entonces estamos con un reconocimiento. Y de hecho en el riñón, por la embriología de la que fue hecho el riñón, ustedes recuerden que el riñón se forma de dos fases, ¿no? La caudal y la distal, ¿no es cierto? En ese caso nosotros vemos que el polo tubular nace caudal cefálico y el polo glomerular nace cefálico caudal y los dos se unen. Por lo tanto, tenemos un no reconocimiento de lo propio en la parte tubular. Y es por eso que cuando una proteína anormalmente atraviesa del glomérulo a los túbulos, genera una reacción de autoinmunidad en las personas, en los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, miren, ustedes tenemos que el complejo mayor de histocompatibilidad está marcando las células CD4, los linfocitos T, ayudadores que son los que a su vez van a activar a las células B para que formen anticuerpos. Y los CD8 están con el complejo de histocompatibilidad mayor, clase 1, y son los que presentan la citotoxicidad directa o mediada por células, y es esta la que nos defiende de los virus. Entonces, los CD8 son los que atacan directamente a los virus, y ahí es donde nosotros debemos evaluar, por ejemplo, los pacientes con VIH que tienen anomalías del CD4, CD8, los del coronavirus que tenemos anomalías con el CD8, los del citomegalovirus con el CD8 y así sucesivamente. Pásale, por favor. Okay, los mecanismos de defensa son celulares y son los de anticuerpos.
Recuerden que nuestras madres nos pasan la inmunidad pasiva. Todo lo que le aconteció a nuestra madre nos pasan al momento del nacimiento. Entonces se llama inmunidad pasiva. Nacemos con ciertos anticuerpos y con ciertas células de memoria, entre comillas, ¿no es cierto? Sin embargo, en nuestro desarrollo, las células van a adquirir memoria de las circunstancias propias de cada ser humano. Entonces, recuerden que los linfocitos T se terminan de formar y optimizar en el timo, ¿cierto? Y los linfocitos B a nivel periférico, en el vaso, en los ganglios, etcétera, en la misma médula ósea. Entonces tenemos linajes. Los células linfocitos T son gobernantes, ¿sí? Y estos son eliminados o deletados del timo. ¿Por qué? Porque al timo ingresan 3 tipos de glóbulos de linfocitos T, ¿no es cierto? Los positivos, los negativos y los que son más menos. Entonces, ¿qué le conviene a nuestro cuerpo? Eliminar los positivos, eliminar los negativos y tal vez dejar los más menos. Sí, es lo que sucede. Pero siempre nos quedamos con un 5% de células hiperreactivas positivas, que son las que generarán eventualmente los procesos de autoinmunidad patológica. Pásale, por favor. Ya esto es algo más ampliado de lo que vimos en el slide precedente, ¿no es cierto? Que ustedes ven cómo actúan ya en comunidad los linfocitos CD4 y los CD8, luego de haber sido activados por los complejos mayores de histocompatibilidad respectivos. Y aquí vemos las interleuquinas que producen los CD4. Interleuquinas son los mensajeros químicos para avisar a otras células que hay un potencial antígeno y que debemos combatirlo. Entonces alertan obviamente a las células B, ayudan a los linfocitos CD8 y generan activación del complemento, ¿no es cierto?, para generar la cascada del complemento y finalmente la destrucción o la lisis celular cuando se activa todo absolutamente. Aquí podemos tener, como ustedes ven, múltiples errores, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el lupus, en lugar de que se secrete una interleuquina 1 o 10 o 12, se secreta la 18. Ya tiene una vía anómala para que los linfocitos B produzcan también anticuerpos anómalos. Entonces ustedes ven que tenemos la activación también de las vías de complemento, la clásica, la alternativa y la intermedia, ¿no es cierto? Entonces todo eso tiene que ver con respuestas intrínsecas a nuestro organismo frente al antígeno. Pásale, por favor. Todo esto está determinado genéticamente, pero está movido epigenéticamente o modulado epigenéticamente. Entonces, el ejemplo que ustedes van a encontrar en todos los libros de textos de autoinmunidad es el lupus, ¿no es cierto? Es la enfermedad por inmunocomplejos por excelencia. Es decir, se genera un montón de antígenos propios, endógenos nuestros, sí, pero no reconocidos porque estaban inmersos en las células y generamos una gran cantidad de anticuerpos para intentar bloquear. Al encontrarse un antígeno con un anticuerpo o viceversa, se generan los complejos inmunes. Estos complejos inmunes tienen que ser pegados como en una construcción de un edificio por cemento. Aquí son pegados por el complemento. Y este complejo inmune tiene 2 formas de eliminarse. La una, depositándose de acuerdo con su peso. Todos los más pesados se van a depositar en los órganos con mayor cantidad de flujo sanguíneo. Entonces los riñones, por ejemplo. Y dentro de los riñones, de acuerdo con su peso, se van a depositar subendotelialmente o hasta subepitelialmente. Podemos tener toda esa gama de depósitos y cada una de ellas presentará una evidencia clínica diferente. Y la otra es la normal, que puede ser saturada cuando ya es patológica, que es que este complejo inmune lo toma el glóbulo rojo y el glóbulo rojo lo lleva al retículo endotelio para que sea procesado y eliminado, ¿cierto? Pásale, por favor. Ya, las enfermedades infecciosas son la norma y el pan del día. Todos los santos días podemos tener procesos infecciosos leves hasta muy, muy graves, desde comunitarios hasta nosocomiales, por bacterias, por hongos, parásitos, virus, etcétera, ¿no es cierto? Las enfermedades infecciosas son las que realmente nos generan un dolor de cabeza porque no hemos podido combatirlas exhaustivamente y cada vez vemos aparición de nuevos tipos de bacterias o mutaciones genéticas, como en el caso de los virus, ¿no es cierto? Al momento, el gran dilema de la humanidad justamente es que no tenemos nuevos antibióticos para combatir las infecciones bacterianas que creíamos eran una cosa del pasado, pero no.
están tan vigentes como hace 1000 años. Pásale, por favor. Las infecciosas igual, ¿no es cierto? Sufren un proceso de reconocimiento, de opsonización, dependiendo de la bacteria. Los gram positivos necesitan ser opsonizados para ser fagocitados y luego expresados. Sí, y los otros por pinocitosis o directamente pues englobados por el macrófago y obviamente procesados, destruidos y presentados como antígeno en la superficie de estas células. La siguiente, por favor. Mecanismos de defensa, los anticuerpos son inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Son las inmunoglobulinas que están constituidas por una parte pesada, ¿no es cierto?, fija, y una parte ligera y sus cadenas variables. Representa como un árbol. Una inmunoglobulina es como un árbol que se enraiza en la tierra, ¿sí? Y este enraizamiento tiene conexión con la parte nutricional y la parte externa con el medio ambiente para tener esa comunicación. Las inmunoglobulinas, aparte de ser los anticuerpos, es decir, mecanismos de defensa, también son los receptores de superficie de las células. Todo nuestro cuerpo trabaja en base a receptores para generar feedbacks siempre. Si hay día, hay noche. Nuestro cuerpo funciona siempre así. Si hay hipertensión, deberá haber hipotensión, ¿no es cierto? Entonces, si hay temperatura, deberá haber frío. Entonces, nuestro cuerpo actúa regulándose o autorregulándose en base a receptores. Cada célula de nuestro cuerpo tiene más de 100.000 receptores. Entonces, tenemos receptor para absolutamente cada cosa que se presente eventualmente. Y estos receptores son las inmunoglobulinas. Entonces, la parte fija se introduce en la membrana hasta el citoplasma y para estimular, ¿no es cierto? Y algunas incluso pueden comunicarse con el núcleo para generar la expresión de los JAKs, ¿sí?, de los genes que van a mover la célula internamente para la expresión de otros receptores de alarma o de reconocimiento. La parte variable, en cambio, es donde se van a generar los epítomes, es decir, los racimos de reconocimiento de ciertos antígenos, y tenemos los segmentos FAF, o para ligar los anticuerpos, los antígenos, perdón, y los segmentos FC para fijar el complemento. Entonces, miren, todo esto es un complejo importante que nos permite defendernos. No tienen agotamiento, pueden haber sin fin de antígenos que siempre estas inmunoglobulinas estarán cambiando para poder generar una defensa. Pásale, por favor. Ya, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto que hemos hablado? Entonces, ustedes tienen ahí un resumen de lo que es la nefrología en términos generales, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen ahí arriba en el círculo síndrome nefrótico con sus glomerulonefritis. Entonces, aquí pues tenemos una primera lección de clínica. Siempre que tengamos síndrome nefrótico, eso va a ser producto de una glomerulonefritis, es una inflamación del glomérulo. Y tenemos varios tipos de glomerulonefritis, como ustedes ven ahí. Cambios mínimos, membranosa, esclerosis focal y cementaria y membrano proliferativa. Cada una tiene su expresión propia. Esto lo van a encontrar en el librito de nosología en los primeros capítulos. El síndrome nefrítico, por otro lado, es una inflamación aguda que tiene que ver más con el endotelio del capilar glomerular, ¿cierto? Entonces aquí tenemos enfermedades como la poda estreptocócica, las posinfecciosas, y se repite la membrana proliferativa, que es la más agresiva de todas las glomerulopatías. Característica es hipertensión arterial y hematuria. En el síndrome nefrótico la característica es proteinuria masiva. En el nefrítico, hipertensión arterial y hematuria. Hacia abajo tenemos las nefropatías tubulointersticiales. Entonces, esta parte del riñón, el intersticio y la parte tubular, tiene que ver con el ajuste fino del pH, regulación de los electrolitos y del agua. Entonces, las consecuencias o cómo se pueden producir por autoinmunidad, por toxicidad, por medicación y por infección. Todo ello puede afectar el intersticio, ¿no? El intersticio renal, y generarnos, pues, obviamente, expresiones clínicas como hipotensión arterial, poliuria, disnatremias, discalemias, ¿cierto? Si disturbios electrolíticos y también del equilibrio ácido-base. En el otro lado, la uropatía obstructiva, que puede ser obviamente intrínseca o extrínseca, parcial o total, y que también tiene su expresión clínica en cambios en la diuresis.
¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de uropatía obstructiva, ya la orina está formada y el problema no se da en cambios de la composición de la orina, sino en cambios en el flujo urinario, ¿cierto? Entonces vamos a tener la nicturia, la poliuria, la poliacuria, etcétera, todas las cosas que eventualmente veremos. Y llegamos a los dos síndromes mayores, que son la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda puede ser secundaria a cualquiera de las anteriores mencionadas y su característica es que es potencialmente reversible. Por lo tanto, es extremadamente importante tratar a tiempo. Esta insuficiencia renal aguda es la que veremos principalmente en terapia intensiva, ¿cierto? Por ejemplo, pacientes actuales con COVID para terapia intensiva, insuficiencia renal aguda. ¿Podemos revertir? Sí. En el otro lado, la insuficiencia renal crónica es la etapa terminal de todas las enfermedades renales, incluyendo la insuficiencia renal aguda. Entonces, la insuficiencia renal crónica, por eso está con esas letras tan grandes, es el síndrome mayor. Y digo mayor porque tiene implicaciones sociales, económicas, geográficas y obviamente vitales también. Entonces ya lo veremos en su momento. Pasen, por favor. Bueno, esto ya lo vimos, pásale, por favor. Está solamente resaltado con rojo sistema renina-angiotensina. Esto es lo que podemos ver cuando hacemos una biopsia, ¿no es cierto? Ustedes ven, hay una coloración de eosina a la izquierda superior y más abajo un PAS. Tenemos acá y en la parte inferior, ustedes de derecha inferior, tenemos un glomérulo casi inexistente, limpio, con esclerosis. Y en el lado contralateral, pues una celularidad importante. Entonces son rasgos patológicos de enfermedades glomerulares, lo que estamos viendo acá. Pásale, por favor. Bueno, y la enfermedad renal crónica es una encrucijada. Ustedes ven, cualquier cosa nos puede llevar a enfermedad renal crónica y el problema está en su terapéutica. No tenemos mucho en relación a terapéutica curativa. La enfermedad renal crónica tiene un manejo, un mantenimiento, una expectativa, pero hasta el momento al menos no tenemos algo curativo. Pásale, por favor. Bueno, y una discusión, la evidencia clínica de la agresión renal es multifactorial. Se encuentra en la autoinmunidad, respuesta de autoinmunidad de nuestro cuerpo, independientemente de la etiología. El interés por proteger nuestra biología siempre va a ser o va a generar una respuesta autoinmune. Si yo tomo una pastilla para cualquier cosa, genera una respuesta autoinmune. Si yo me enfermo con algún tipo de bacteria o virus, genera una respuesta autoinmune. Si hay una infección de otra naturaleza, genera una respuesta autoinmune. Si la etiología, cualquiera que sea, siempre va a hallar en nosotros una respuesta de autoinmunidad. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, entonces, de la epigenética a la autoinmunidad, ¿no es cierto? Ustedes conocen muy bien a las personas que están representadas ahí. Y esto es una cosa extrema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ha estudiado la epigenética en gemelos idénticos. Uno que vive en Japón, otro en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, se ve que ellos desarrollan de diferente manera, independientemente de que sean gemelos monocigóticos, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezó el estudio de la epigenética. Es el medio ambiente el factor determinante de muchos comportamientos y también de muchas enfermedades. La siguiente, por favor. Dos conclusiones, la epigenética construye la biología, puede centrarle mejor a la que construye vivencia y la inmunidad. A ver. Y ahora dónde estamos. No, esta es la anterior. La anterior a esta, eso. Y ahí la inmunidad constituye el mecanismo de defensa que facilita la sobrevivencia que la clínica la visualiza como una enfermedad, un proceso de enfermedad en casos de extrema defensa, como es o como sucede en la inflamación crónica. Entonces, miren, está ampliamente imbricado y relacionado la genética, la epigenética y la autoinmunidad, ¿no es cierto? Todas ellas se encaminan a generar vida y sobrevivencia. Cuando hablamos de sobrevivencia, hablamos de calidad de vida. Entonces, si nosotros tenemos una autoinmunidad saludable, pues nuestra calidad de vida va a ser adecuada.
Si nosotros tenemos dificultades en nuestro mecanismo propio de defensa, pues se va a desencadenar la enfermedad que terminará en inflamación y fibrosis de los órganos afectados. Pásale, por favor. Bueno, entonces dice la anterior. Y en las conclusiones, bueno, la esclerosis glomerular y la fibrosis son el estadio terminal de todas las enfermedades renales crónicas independientemente de la causa, y también constituyen la evidencia del agotamiento biológico propiciado por el proceso inflamatorio crónico deveniente de la reacción inmunitaria de defensa. Si la inmunidad, la autoinmunidad nos defiende, pero también si es muy intensa nos puede generar problemas graves, ¿no es cierto?, de reparación. Entonces, por lo tanto, tenemos que mediar, combinar y consensuar todas estas partes para llevar una vida saludable e impedir la progresión hacia la enfermedad renal. Pásale, por favor. Ok, y dentro de eso, la epigenética última simplemente es un gráfico que nos habla, ¿no es cierto? El juguetito armado hacia la derecha, cualquier rato puede caerse, ¿sí? Y la pequeñita está jugando inocentemente. Entonces, miren, este riesgo de vivir frente a una amenaza permanente, ¿sí?, está eventualmente protegida por hábitos saludables, por una genética saludable, por un medio ambiente saludable. ¿Sí? Creo que hasta ahí llegamos. Esa es la última. ¿Sí? Ya, esa era la última. Miren, ¿alguna consulta o pregunta, doctores? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Al parecer sí, Doc. Sí, ok. Entonces, mire, tienen un documento de epigenética aparte de esta presentación que lo deben leer, ¿no es cierto? Lo deben leer para obviamente comprender. Todos estos son recursos que ustedes van a usar en la construcción del trabajo final. Ya está colgado en el Teams del trabajo final, ¿no es cierto? Como encrucijada metabólica, que es algo de lo que hemos visto ahora también. Entonces ya les voy a explicar en qué consiste ese trabajo grupal final. Les voy a ir mandando tips durante toda la semana para ir poder construyendo lo que se requiere de ese trabajo. ¿Ok? Entonces, miren, fisiología, algo de epigenética, ¿sí? Podemos poner brevemente otra diapositiva, otras diapositivas que dice ahí, presentación Bozán desde el futuro de la nefrología. Búscale, por favor, doctora, para que le veas ahí. Ya le veo, Doc. ¿Ya? Ese es cortito, ¿no? Simplemente para complementar esto que acabamos de ver y redondear la fisiología como un enlace hacia la patología con este recorrido que es fisiopatológico. Si hemos ido intentando dar argumentos de qué manera se complican los riñones frente a determinadas agresiones, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con la primera, que es el síndrome nefrótico, que probablemente es uno de los síndromes más visuales, ¿no? Porque genera un edema, nasarca, ya lo vamos a ver en el momento de la presentación. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Alguna consulta, doctores? ¿Alguna inquietud? ¿No? No. La prueba de la próxima semana tiene que ver siempre con fisiología, ¿no? Esas son pruebas de fisiología, todas. Entonces vamos avanzando en el estudio del librito de texto, capítulo por capítulo, para que ustedes vayan entrelazando lo que vamos conversando frente a lo que ustedes van leyendo. Ok, ahí podemos presentar entonces eso de ahí, que son unos pocos slides nada más, para que ustedes vean, ¿no? Ese es el segundo slide. Ya, entonces el futuro de la nefrología, así se llama esta presentación. ¿Por qué? Porque la nefrología relativamente es una de las ciencias más nuevas y que menos soluciones ofrece. ¿Por qué? Porque no hay curación para casi ninguna de las enfermedades renales. Tenemos sí muchos manejos. Tenemos trasplante renal, tenemos diálisis, ¿cierto? Tenemos terapias biológicas, etcétera, etcétera, pero nada curativo.
Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer como enlace, como habíamos comentado ya hace algunos momentos, de la medicina clínica, que es la que estamos estudiando, viendo, es decir, de la medicina que busca evidencias, a la medicina génica, donde la evidencia estará en los genes? Entonces ya tenemos una primera complejidad, ¿cierto? Entonces sabemos que ya no debemos buscar con el fonendoscopio, sino deberemos buscar con armamento de laboratorio, armamento celular, técnicas vectoriales, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Pásale, por favor. De la medicina visual a la medicina virtual, ¿no es cierto? Entonces ahora vemos signos y síntomas del dolor de muela, una cicatriz, una herida, qué sé yo. La medicina virtual, en cambio, se basa en datos de genotipificación. Entonces decimos el genotipo de esta persona, ¿sí? Nos muestra la evidencia de que puede ser susceptible de este listado de enfermedades. Entonces tenemos un listado de enfermedades que normalmente deberíamos llevar en un chip, o si existiese aquí en el país la medicina, la historia clínica electrónica única, ahí sería donde tenemos toda la historia genética o genotípica de cada uno de nosotros. Pásale, por favor. Ya, la medicina asistencial a la medicina preventiva. Entonces, mira, la medicina asistencial, en el caso de la nefrología, finalmente es llegar a diálisis o a trasplante. Entonces, estamos haciendo una asistencia a una persona que padece una patología que la hemos diagnosticado como insuficiencia renal crónica. Sin embargo, nosotros hemos oído hablar muchas veces de la medicina preventiva. Y resulta que la medicina preventiva jamás puede estar divorciada de la investigación. Si no hay investigación, no hay conocimiento y por lo tanto no hay prevención, porque nosotros prevenimos lo que conocemos. Entonces, con la medicina preventiva, en este nuevo tipo de forma de ver a la medicina, tiene que ir a la raíz de los hechos. Y la raíz de los hechos está en nuestro genoma, y nuestro medio ambiente, es decir, la epigenética. Entonces tenemos que estudiar hacia allá ciencias básicas más que técnicas quirúrgicas, por ejemplo, que al momento se hacen necesarias, por supuesto, porque todavía estamos en un momento de la especie humana en donde es difícil hacer la transición hacia evitar agredirnos, porque una cirugía es una agresión, ¿no es cierto? De todas maneras se genera una apertura para explorarnos. La exploración génica, en cambio, tiene que ver con la extracción de material sanguíneo, por ejemplo, o medular, para poder analizarlo en el laboratorio a través de secuencias de genes comparativos o softwares que nos permiten rápidamente analizar el sitio donde potencialmente puede estar el daño. Pásale, por favor. Esta es la secuencia de lo que ha vivido la nefrología. Ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Desde hace más de 5.000 años tenemos ahí en el curso la diálisis peritoneal. Los egipcios fueron los que abrieron la cavidad para hacer la momificación y consideramos eso como un conocimiento de lo que posteriormente se utilizaría como diálisis peritoneal. El trasplante renal, miren ustedes, es tan antiguo como 1800, el año 1800. Fue antes que la diálisis. Obviamente, todos los trasplantes que se intentaron entre el 1800 y el 1950, cuando finalmente tuvimos el primer trasplante exitoso, fracasaron porque había desconocimiento de la inmunología y de la medicación inmunosupresora. Teníamos, o no había en ese entonces, nada más que la intuición. Si falló el riñón, le cambio de riñón. Si falló el hígado, le cambio el hígado, ¿cierto? Pero no más allá de eso. Luego viene la hemodiálisis, ¿no es cierto? Con lo cual se hizo realidad el trasplante. Si no hubiese hemodiálisis, el trasplante no sería posible. Luego vino la ciencia, la inmunogenética, que se desarrolló a partir del conocimiento del trasplante y de la hemodiálisis. Es una ciencia que nació gracias al nacimiento de la nefrología como tal. Luego viene la bioingeniería, todas las vacunas que tenemos ahora, la eritropoyetina, por ejemplo, ¿no es cierto? La timoglobulina, los diferentes anticuerpos monoclonales, todos son hechos con bioingeniería, es decir, una copia sintética de nuestras propias hormonas o proteínas, ¿cierto? La regeneración celular, que en otros países está bastante avanzada, nosotros simplemente la oímos, es parte de la clínica y su
intento es porque los órganos que se dañan o están dañándose puedan volver a ser sanos. Entonces hablamos de regeneración celular, con un estudio de células madre, células que se llaman epiteliales o primigenias, que son totipotenciales y que eventualmente podrían generarnos un mejoramiento del órgano dañado. Y finalmente la terapia génica, que es lo que vamos a empezar, perdón, ya se empezó la semana pasada con la primera vacuna de Pfizer, Reino Unido, ¿no es cierto? Empezó la terapia génica. Entonces eso es lo que se viene en el mundo. ¿Por qué? Porque insertamos una cadena, una codificación de ciertos oligonucleótidos que simulan el ARN viral. Entonces, por lo tanto, estamos haciendo ya una terapia génica. ¿Consecuencias? No sabemos. Pásale, por favor. ¿Sí? Pásale. Doctores, ¿sí están escuchando? Sí, Doc. Creo Sí. que se le trabó igual a mi compañera ahí. Ajá. Sí, no. Sí. Bueno, creo que había una o dos nada más. Pero en todo caso, mire, entonces estamos dando el paso gigantesco hacia una nueva medicina. Y es lo que tenemos que visualizar, encaminarnos hacia allá. Es decir, volver a las ciencias básicas para poder explicarnos. Ya, está aquí, pasa al anterior, por favor. Pasa al anterior. Esto aquí es un esquema de un sistema de salud renal que no existe en nuestro país, ¿cierto? Y dentro de eso ustedes ven que está la planificación de la clínica de terapia celular, ¿sí? O sea, la medicina celular. Esta es la secuencia. Medicina renal comunitaria, diálisis, trasplante y terapia celular, ¿cierto? Esto es un esquema que se ha presentado al Ministerio de Salud Pública, porque es algo en lo que creemos debe basarse el manejo de los pacientes renales, porque la demanda es increíble, no hay indicadores y por lo tanto las resoluciones que se toman son aleatorias y esto tampoco se sigue, no hay ningún proyecto en este sentido. ¿Cierto? Aquí tenemos las formas de evaluar y de tomar decisiones. Esto está implícito en un sistema de salud de atención primaria renal con conocimiento. Pasar a la siguiente, por favor. Ok, aquí en las conclusiones del médico súper especialista, nefrólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, oftalmólogo, ¿no es cierto? Estuvo bien para todos estos más de 2000 años de recorrido en la medicina porque cada médico ha aportado con su conocimiento y gracias a eso tenemos textos tan importantes, ¿no es cierto? Como la anatomía de Testi, la fisiología de Vander, tenemos el libro de Harrison, de Cecil, las medicinas internas. Entonces, eso son evidencia tipo A, que es el acúmulo de todo el conocimiento de la humanidad y medicina. Pero justamente esa superespecialización nos llevó a que veamos que todo nace de algo único. Y ese algo único son los genes. Entonces, los médicos que se preparen en lo posterior serán médicos que analicen los genes para ver las posibilidades de mutaciones, de enfermedades, de lesiones, de mejoramientos de expectativa de vida o de la esperanza de vida, si fuésemos más allá. Pásale, por favor. Ya, esa creo que fue la última. Miren, entonces con esto completamos el popurrí de lo que habíamos también hablado en los primeros días. Igual, si tienen preguntas, inquietudes, vuelvan a revisar estas diapositivas, entiéndanlas, coméntenme, ¿no es cierto? Enviemos chats, todo lo demás. De aquí el resto de la semana yo voy a ir entregando documentos tanto para el grupo general cuanto para el grupo número 1 de síndrome nefrótico. El día lunes próximo, los 10 minutos iniciales de la prueba, luego yo presento síndrome nefrótico, sí, que es igual una visión general de lo que es la patología. Los compañeros del día siguiente, martes, nos tienen que entregar un caso clínico que ya está ahí, muy detalladamente desmenuzado, ¿sí? Nos van a presentar su opinión, nos van a presentar el diagnóstico, explícanos por qué, cómo, cuándo, etcétera, para reforzar lo que es síndrome nefrótico. El día lunes subsiguiente hacemos la revisión bibliográfica de síndrome nefrótico, ¿sí? Y luego pues ya vamos así andando con los siguientes temas en adelante. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, pregunta hasta ahí?
¿Todo está No, claro? doc, ¿Todo está sí. entendido? Perfecto, doctores. Entonces, a estudiar y nos veríamos el próximo día lunes. ¿Ok? Pasen muy bien el resto de la tarde pegados al computador o a los libros. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Qué capítulo Ah, serían de fisiología para el siguiente tres, lunes? 3 y 4, ¿no? Ahora supuestamente Ya, deberían tenerlo el 1 y el 2. El 3 y el ya. 4 y luego el 5 y el 6 y así sucesivamente. Son 12 capítulos, entonces Ah, ya. aspiramos a acabar todo eso, ¿no? En un tiempo perentorio. ¿Ok? Listo, gracias. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces, que la pasen muy bien. Ya nos vemos el próximo día, lunes. ¿Ok? Gracias. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Muchas Hasta Hasta gracias, luego. Doc. luego, Hasta Doc, que luego. pase Estén bien. muy bien. Hasta luego. Doc, gracias. Hasta luego, Doc. Adiós. Gracias. Estén muy bien.